yo después de haber oído toda la mañana las ponencias, realmente he de cambiar el discurso totalmente. Yo vengo de una parte que es quizá un poco, tenéis problemas en la administración pública, pero es que nosotros tenemos desde el mundo de la construcción, aún tenemos muchos más problemas. Nosotros lo que os voy a intentar explicar es de qué manera esta parte de la digitalización se puede incorporar en la administración pública desde el punto de vista del sector de la construcción. O sea, que es indicado para aquellos que normalmente tenéis edificios que estáis gestionando, infraestructuras que estáis gestionando, viviendas que tenéis que construir o proyectos arquitectónicos que tenéis que aprobar. En realidad yo vengo de siempre me ha interesado muchísimo la innovación y más la tecnología en la construcción. Vengo de otro sector, es la primera vez que estamos en contacto con la administración pública, aunque hemos seguido trabajando con ellos por distintos temas, pero mi interés vino o surgió con proyectos de este tipo, que ahora tendrán casi como 20 años, y se trataba de la industrialización de la construcción. Se trataba de tener el control de todo lo que ibas a construir para poder introducir aquellos materiales y aquellas formas que tú tenías y saber que lo que habías planeado, habías planificado, habías programado, era lo que se iba a construir. A partir de allí, nuestro contacto con el mundo de la administración pública y con el mundo de las ciudades fue derivando, esto está en sentido inverso cronológico, mientras estudiaba arquitectura estábamos trabajando en una revista que se llamaba Cuadernos de Arquitectura, que trataba temas de estrategias urbanas y de nuevas herramientas. De allí a la mayoría de arquitectos y urbanistas nos cogió la crisis en el 2006, 2007, 2008 y, de hecho, la mayoría de nuestros compañeros y nuestros colegas han tenido que dejar la profesión o han tenido que marchar a otro país. La decisión de los que pensábamos en quedarnos en el país y cambiar de profesión o escorar un poco nuestra profesión vino de la mano de la creación del WITS Institute, que sería el What is the Situation Institute, que sería un poco qué coño está pasando Institute, desde el punto de vista de que 50.000 arquitectos y 50.000 ingenieros de edificación y alrededor de 60.000 ingenieros nos encontrábamos en un país que generaba más del 20% del PIB en la construcción a un 20% de esa actividad. Por lo tanto, teníamos que empezar a cambiar nuestros perfiles profesionales e intentar poder trabajar siguiendo vinculados al mundo de la construcción. Y de allí, en ese momento de intentar industrializar edificios, surgió una necesidad que es la que ahora nos ocupa, que es la del BIM. Nosotros, para hacer una casa, para fabricar una casa como un coche, teníamos que tener todos los elementos como los que tiene un coche. En realidad, cuando nosotros compramos cualquier mueble en IKEA, nos viene en una caja plana y nos viene con unas instrucciones que además no tienen ningún texto, con dibujos solo, para seguir aquel montaje. Y la primera página es toda aquella información que tú has recibido o que tú has comprado dentro de la caja y te dice que hay 4 tornillos de tal tipo, hay 5 tuercas de tal tipo y todos estos materiales. Esto, cuando nosotros hemos de construir, normalmente no ocurre. En realidad, cuando construimos, lo primero que nos llega a la obra son contenedores para los residuos, antes de empezar la obra. Es algo un poco extraño. ¿Cuándo podríamos construir sin crear residuos? A partir de esto, apareció el Building Information Modeling y empezamos a trabajar en las cosas que ahora, en estos momentos, fijaos hasta dónde ha llegado con 5 o 6 años de diferencia, en un congreso exactamente como este, en el que solamente se habla BIM y que se celebra en Barcelona, donde agrupamos más o menos 800 personas de todo el mundo hablando del BIM.
y nos ha llevado también a dirigir el Observatorio BIM europeo, donde hacemos unas comparativas entre los distintos países y las distintas reglamentaciones, normativas, etcétera, que están afectando a la introducción del BIM. Y muchos de vosotros quizá no conocéis qué es el BIM. Desde el sector de la construcción es algo que está apareciendo desde hace poco tiempo, pero el sector de la administración pública es algo que os está afectando ya. En realidad, BIM es el acrónimo de Building Information Modeling, y estas tres imágenes, para decir, lo explican. Building como el verbo de construir, sean infraestructuras o construcciones. Information es toda la información que nosotros podemos poner en un modelo digital, que veis desde Excel, temas de plazos de tiempo, temas de dinero, PDFs, cualquier tipo de dibujo, cualquier tipo de vídeo. O sea, de lo que se encarga el BIM es de crear un modelo digital en 3 dimensiones, donde cuando yo clico en este modelo digital me aparece toda la información de aquel material, de aquel proceso, del timing, de su presupuesto, etc. Y modeling esto no es un render, es decir, no es una imagen terminada. Nosotros podemos cortar esta imagen. De hecho, nosotros decimos que construimos 2 veces, una en formato virtual para ver de qué manera, qué problemas nos vamos a encontrar, en la segunda vez que vamos a construir, que va a ser la real. Por lo tanto, Building Information Modeling, para intentar resumirlo en muy poco tiempo, es una metodología que, aparte del modelo en 3 dimensiones, lo que hace es incorporar el trabajo colaborativo. ¿Y el trabajo colaborativo por qué? Pues como en toda la industria, para terminar un producto necesitas, cuando esta botella de agua termina su cadena de montaje y llega el momento de ponerle el tapón, pues no aceptaríamos primero de que esta agua estuviera sucia o que este tapón fuera el de la garrafa de 5 litros. Por lo tanto, esto ha sido planificado, ha sido procesado. Y esto, para procesarlo bien, hay desde la persona que como un diseñador hace el diseño de este producto hasta la persona que hace todo el diseño de esta producción. Por lo tanto, nosotros hablamos de 10 dimensiones en el BIM, solamente os voy a explicar 4 o 5, que es la dimensión geométrica, el 3D de este edificio es lo que vamos a modelar, el tiempo, todos estos atributos que nosotros ponemos dentro, podemos poner los plazos de tiempo, también podemos poner que el coste de una ventana o de una puerta, de un ladrillo dentro de ese modelo digital, podemos intercalar también información de eficiencia ambiental y lo que nos va a ser muy útil, que será toda esa información para hacer el mantenimiento de lo que llamamos activo inmobiliario o activo infraestructural. Por lo tanto, nosotros cuando vemos un plano, cuando vosotros veis un plano en 2 dimensiones, es esto, y yo entiendo que no se entienda nada. ¿Vale? Entonces, el problema que tenemos es que incluso que la gente que está trabajando en obra o la gente que ha de aprobar esta licencia probablemente no entiende la complejidad de este proceso. Fijaos que cuando nosotros transformamos un modelo BIM cuando hacemos unos planos, tenemos una información de este tipo, que aquí podéis ver cualquier tipo de material o de producto, aquí el despliegue de cómo se va a colocar, y esta es la novedad para decir que tenemos una base de datos de todos los materiales que vamos a colocar. Y eso ya nos acerca a aquello que era mi interés en el principio de industrializar la construcción, porque tengo absolutamente toda la información, aquello, recordemos, de los productos de IKEA, que tenemos toda la información de lo que vamos a utilizar para construir más tarde. Y esto es un plano BIM, esto es un modelo 3D, esto es un modelo digital, esto es un modelo BIM en una calle, Puerta del Ángel en Barcelona, de un edificio que está catalogado de patrimonio histórico y donde había la dificultad de que esta calle, que es Portal del Ángel, es una de las calles con los alquileres más caros de Europa y, por lo tanto, solamente se permite entrar y sacar material y ocupar la vía pública 2 horas al día, de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Y después se ha terminado. Entonces, ¿cómo esta persona
en este caso es un arquitecto que además es constructor, de qué manera ha de haber pensado todo lo que va a utilizar en esta obra para poder avanzar los problemas con los cuales se va a encontrar. Y si nosotros vamos ampliando, fijaos que aquí nos aparece una escalera que en este caso ya estaba preconstruida y que se ha de colocar dentro del edificio, y hay ya todas las instalaciones fijaos, y todo el mobiliario, incluso podemos poner personas y podemos hacer simulaciones de evacuación. Esto para nosotros, en realidad, para el BIM es muy fácil. Entonces, nosotros, ¿qué proponemos? Es la idea de lo que hemos estado viendo en las charlas anteriores sobre esta necesidad de la digitalización de los procesos. Pero hay una parte para nosotros que es fundamental, que es la digitalización del proceso constructivo y del proceso urbanístico y del proceso del mantenimiento de todo esto. Entonces, si de alguna manera os pedimos, si tenemos en vuestro municipio, tenemos localizadas, diríamos geolocalizadas, las infraestructuras que van por debajo de nuestras calles, pues esto es difícil de que alguno de nosotros lo tengamos, porque incluso las empresas de commodities no lo tienen. Entonces, la dificultad es de cuando, por ejemplo, estamos hablando con empresas que se dedican al transporte de gas dentro de una ciudad y les pides qué resolución tienen, o sea, a qué nivel de exactitud pueden saber que hay una canalización de gas por una calle, te dicen que normalmente es más o menos 5 metros. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros abrimos una calle y dicen, señor Ignacio, no encontramos la tubería de gas, y le has de decir, no te preocupes, de aquí hasta 5 metros la hemos de encontrar. Pero esto hace que, por ejemplo, nosotros venimos de Barcelona, tengamos un gran proyecto, que son los 4 túneles de la Plaza de las Glorias, que ha estado cerrado, parado durante 6 meses, porque mientras se ha ido construyendo se ha descubierto que ha habido un colector que obliga a que todos los túneles han de bajar 1,5 metros por debajo de su cota. Claro, nadie tenía esta información, nadie sabía que existía este colector. Nadie sabía, no se hubieran podido hacer ningún tipo de pruebas para esto. Entonces, esto es, de alguna manera, lo que viene a pensar en este momento, y os traemos una experiencia europea, de por qué Europa decide introducir el BIM dentro de los procesos de construcción. Y, por un lado, los proyectos son más rápidos, son más completos, introducir el Big Data, ir hacia la industrialización, pero la importancia vital, desde mi punto de vista, y os he traído algo para ejemplificarlo, porque yo quizás soy de las personas avanzadas con ganas de hacer innovación tecnológica, pero fui de las últimas personas en tener esto. Y me llegaron a regalar esto, ¿vale? Y esto era porque, de alguna manera, yo podía hacer la conexión del móvil y seguir hablando con el auricular. ¿Vale? Esto, dices, pero Ignasi, qué imbécil que eras. ¿Sí? Entonces, nos estamos encontrando en estos momentos en la misma situación. O sea, todos hemos aceptado esto en cualquiera de nuestros trabajos, incluso colgamos fotografías, colgamos información, colgamos de todo, pero cuando le dices a alguien, tanto sea de administración pública, o sea, de decir, como de empresa privada, de que introduzca la información de su trabajo aquí, entonces se niega. O sea, estamos dispuestos a ofrecer información gratuita, personal, privada, familiar, y cuando le pides, por favor, cuando hayas terminado un trabajo, haz una fotografía y la cuelgas aquí. Pues hay una reticencia a esto. Y es la misma reticencia, no me puedo quejar, porque se me paga con la misma moneda cuando yo no acepté esto. ¿Vale? Entonces, lo que hemos de llegar a intentar hacer es que esta gente que ahora utiliza esto y para su trabajo aún utiliza esto, pueda hacer el cambio. Por lo tanto, vamos a ver si lo terminamos en tiempo. Europa, ¿qué dice? Esto es una gráfica de Alemania, pero tenemos la misma de Estados Unidos y la misma de Inglaterra.
pero fijaos, os coloco la de Alemania porque sería como la más trascendental. Esto es la productividad horas persona por mes y año para hacer X construcciones medidas en metros cúbicos y en metros cuadrados, y 40 años de diferencia, desde 1970 hasta el 2010. Y tenemos dos líneas, una en la que la industria ha ido creciendo y necesita menos mano de obra, menos energía, menos tiempo, menos recursos, menos dinero para hacer lo mismo que hace 40 años. Pero, señores, en el sector de la construcción es que la línea no es que ni se mantiene horizontal. Y este es un país como Alemania. Y os puedo enseñar la de Estados Unidos, es lo mismo. O sea, una persona, 5 minutos ya, una persona plantando zanahorias, planta más zanahorias que hace 40 años. Y nosotros colocando ladrillos, colocamos menos ladrillos que hace 40 años. O sea, algo nos está ocurriendo. ¿Por qué Europa decide introducirse en el BIM? Pues principalmente porque Europa en la administración pública gasta el 18% del PIB, más o menos destina esta cifra, 2 billones de euros cada año, y sabe que si incluye algún proceso para ahorrar, y del BIM estamos hablando entre un 15 y un 38%, dependiendo de los procesos, Europa dice, oiga, no me explique entre el 15 y el 38, me quedo con un 5% de lo que yo estoy invirtiendo cada año, significa que son 100.000 millones de euros al año, y esto significa que son más de 150 hospitales al año. Claro, Inglaterra puso en marcha en el 2016 el proceso de BIM y en sus conferencias ya muestra aquellos proyectos que hizo con presupuesto cero. ¿Por qué con presupuesto cero? Porque tenía unas partidas cada año para hacer una serie de construcciones, de infraestructuras, de edificios, y como ha ahorrado dinero, se puede dedicar a hacer otras escuelas y otros equipamientos con ese dinero. Entonces dices, bueno, empecemos a ver si esto es verdad o no. Estos son ya datos, perdonad, son datos de la oficina del Ministerio de Gabinete de Reino Unido, y con los tantos por cientos medidos de lo que suponen los procesos BIM, incluidos en su manera de gestionar los proyectos, el diseño y las obras. Entonces, en realidad, en el 2014 se aprueba una directiva, que es la 23 y 24, en la que se pide que se contrate de otra manera, ¿vale? Esto hemos tardado, en vez de 2 años a los que nos obligaban, hemos tardado 4 años, pero ya tenemos una nueva ley de contratos del sector público. Pero fijaos lo interesante del método europeo, que es, ¿para qué ha de servir este cambio? Pues para ahorrar dinero a los contribuyentes, primera idea. Segunda idea, volver a dinamizar el sector de la construcción. Pensad que de los 6 millones que tuvo de parados España en su momento, la mitad provenían del sector de la construcción. Y ahora estamos en 1,5 millones. Y tener un impacto en el diseño sostenible de nuestras ciudades y nuestros países. Por lo tanto, además, aplican otros criterios. Una, facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas, porque Europa se da cuenta de que la riqueza es creada por la pequeña y mediana empresa y no por la gran empresa, que probablemente puede estar en Irlanda sin pagar impuestos. Basar la licitación, y esto aquí es el cambio de paradigma que produce el BIM, que es basar la licitación no en el precio, sino en la calidad. No en el precio, sino en la calidad. Y esto implica tener otras maneras de hacer las licitaciones. Y introducir una herramienta, que es el BIM, para hacer que los trabajos terminen en tiempo y en presupuesto, ¿vale? Porque en realidad hemos construido 2 veces y lo tenemos y sabemos que nos va a ocurrir. ¿Por qué el BIM en la administración pública? Pues aquí os he hecho un pequeño listado de distintas aprobaciones que en Europa y en España se están dando, y la importancia del año 2018. Entra en vigor
el 9 de marzo la nueva Ley de Contratos del Sector Público, donde la Ley de Contratos del Sector Público especifica con la palabra BIM, o sea, incluye la palabra BIM dentro del texto, por la cual se han de hacer las contrataciones de los nuevos proyectos y obras y concesiones de mantenimiento. Se publicará en junio de 2018 el Libro Blanco de las Administraciones Públicas y el Ministerio de Fomento ya ha decidido que el 17 de diciembre de este año todas las obras de edificación va a ser en BIM y en julio del próximo año todas las obras de infraestructuras va a ser en BIM. Y esto nos lo encontraremos en nuestras administraciones locales. No sé si me quedan muchos minutos, intentaré ir súper rápido. ¿De qué manera se hace una implantación BIM en una administración? Pues se hacen toda una serie de preguntas, ¿vale?, para hacer como una auditoría BIM. Miramos de qué manera tenemos una madurez BIM dentro de nuestra estructura. O sea, pensar de qué manera, porque muchos ya tenemos ordenadores, muchos ya tenemos incluso una nube, muchos utilizamos algunos programas tipo Revit o Archicad que permiten esto. Y además podemos ver en qué nivel y qué tipo de dimensiones, aquellas que os he explicado, las 2 dimensiones sería un plano, 3 dimensiones el modelo digital, 4ª dimensión el tiempo, o sea que ya podemos saber. Podemos ir a las obras sin planos y con un iPad y decir, hoy estamos a día 4 de abril y ¿cómo estaría mi modelo digital a 4 de abril? Y llegas a la obra, miras aquí, faltan 2 pilares, faltan colocar estos cimientos y falta mover estas vallas de seguridad. ¿Por qué? Porque lo hemos modelado antes. El 5D es la parte de seguimiento de presupuestos y el 6D es la parte de ambiental y de sostenibilidad. Esto se puede complicar muchísimo. Esto es, por ejemplo, algo que se ha hecho fuera de España para una empresa. Pero también aquí tenemos representantes del Ayuntamiento de Sant Feliu y de qué manera se puede hacer, perdonad que esté en catalán, pero es un timeline de la manera en que se va a introducir el BIM en una administración pública mediana. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, lo primero, lo que ha dicho la anterior ponente, ha de existir una voluntad, una necesidad, ha de existir alguien que dentro de aquella administración decida, oye, nos lo marca la ley, pues ¿por qué no lo empezamos a estudiar? Hay distintas posibilidades, pero la primera es tener esta voluntad de administración digital, hacer una auditoría BIM, hacer un estudio de impacto del BIM, hacer un roadmap, como hemos visto antes, para Madrid Digital, hacer un plan estratégico, hacer el plan de implantación, hacer la implementación con el personal y la formación, transformar vuestros pliegos de licitaciones y vuestra manera de hacer la evaluación de cada una de las candidaturas y aplicar el BIM para el GEMAO, que sois aquellos programas de gestión, de mantenimiento y operación de edificios que ya tengáis, para el último, que sería el sumum, que sería el hecho de poder hacer el e-submission y el de procurement, que sería el hecho de poder enviar de forma digital un proyecto en 3D BIM a cualquiera de la administración pública, la persona que lo recibe lo puede abrir y de hecho ya, como hay este proceso colaborativo, ya habría casi la aprobación automática de ese proyecto. Referencias nuestras, pues bueno, esto era para ir explicando en cada uno de ellos qué cosas se están haciendo, pero estamos trabajando en el Observatorio BIM a nivel europeo. Esto tiene una dimensión también de toda la geografía, la parte cartográfica y la parte geológica del territorio en el que estamos. Vamos a crear un enlace, espero, Miguel, con este congreso que es solamente sobre BIM a nivel europeo, con vuestro congreso sobre administración pública a nivel de España. Lo vemos necesario. Y bastantes de estos procesos pues, se han hecho con Àrea Metropolitana de Barcelona, con la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Sant Feliu, con Francia, con el Ministerio de Fomento, con diputaciones o con Europa a través de
programas de investigación. Por lo tanto, y aquí termino, la pregunta ya no es si debo entrar en el BIM o no, la pregunta es hasta cuándo permitirme no integrarlo dentro de mi administración. Y en realidad sería empezar a hacer esto y poder trabajar a través del móvil, que al final el cambio total que nos ha producido el móvil es pasar de la telefonía a los datos. Muchísimas gracias.